Crecen las protestas en Chile y simultáneamente cae la imagen del presidente Sebastián Piñera. El denominado modelo chileno, que parecía intocable, ahora está en discusión. Una interpelación que se hace tangible en las calles del país trasandino a través de la protesta social. Los frentes de conflicto que afronta el presidente Sebastián Piñera a poco más de un año de mandato son múltiples. Estudiantes y docentes, activistas ecológicos, aborígenes mapuches y trabajadores del cobre. Un abanico de confrontación contra un sistema que, al mismo tiempo que ofrece los mejores indicadores macroeconómicos de América Latina, crea más pobreza y desigualdad. Es por eso que un sinfín de demandas ciudadanas ha logrado aglutinar a miles de chilenos en las calles. El 11 de julio de 2011 se desarrolló una huelga que, incluso para los chilenos, fue histórica, ya que más de 45.000 obreros del cobre, la industria que es la columna vertebral y el emblema de la economía trasandina, encararon la protesta con un reclamo de ribetes políticos e ideológicos. Resistir lo que denuncian como la intención de privatizar el sector, paralizando sus funciones durante 24 horas y prometiendo entregar documentos con detalles de las intenciones oficialistas. Fueron incluso más allá al instalar en el escenario público sus reclamos a través de la propuesta de un referéndum acerca de las políticas mineras, con el fin de impulsar la renacionalización del cobre. Los integrantes de la Federación de Trabajadores del Cobre escogieron una fecha significativa para la protesta, ya que este 11 de julio se recordaron los 40 años de la nacionalización de este mineral por el gobierno de Salvador Allende. El paro, además, es el primero del sector desde 1993. Voceros del gobierno tildaron la protesta de ilegal, injustificada e incomprensible. También aseguraron que estaba basada en una premisa absolutamente falsa, ya que Codelco no se va a privatizar, tal como contraatacó la vocera de gobierno, Anna von Baer. El acatamiento de la medida de fuerza fue de casi el 100%, por lo que se la comparó con la gran huelga general de los mineros del cobre de 1983, que exigía el retorno a la democracia durante la dictadura de Augusto Pinochet. Raimundo Espinosa, de la Federación de Trabajadores del Cobre, denunció que Codelco creó una sociedad anónima para traspasar las pertenencias de uno de los yacimientos, el Gabriela Mistral, y que se está a la espera de que Piñera firme esa transferencia. La primera alarma sonó a partir de la intención del gobierno de modernizar y aumentar la producción con una inversión hasta 2015 de 17.000 millones de dólares y al menos 2.600 despidos. En tanto, la dirigencia opositora ensaya sus primeros acercamientos al descontento popular. Ignacio Walker, de la Democracia Cristiana, pidió aclaraciones públicas a Piñera. Por su parte, el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, sostuvo que el gobierno debe dar explicaciones por el sobreendeudamiento de Codelco y reveló que el cambio de razón social a sociedad anónima abre el camino para traspasar un yacimiento que es de todos los chilenos a manos privadas. Entre 1976 y 2010, los excedentes aportados por Codelco superan los 62.000 millones de dólares, cerca del 12% de los ingresos fiscales del país. La empresa es la primera productora de cobre del mundo y posee, además, cerca del 20% de las reservas mundiales del metal. Tiene activos propios por más de 20.000 millones de dólares y un patrimonio que en 2010 ascendió a 4.500 millones de la misma moneda. Los trabajadores del sector coincidieron con los estudiantes en las demandas sociales, en varias declaraciones públicas y comunicados, lo que comenzó a conformar un eje de reclamos que atraviesa a la sociedad chilena. La otra cara del descontento la encarnan, ya desde el gobierno de Michelle Bachelet, los estudiantes, que en consonancia con los obreros de las minas piden más igualdad, menos mercado y mayor participación del Estado. El jueves 14 de julio se desarrolló un nuevo paro y movilización convocados por la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile, a los que se sumaron docentes secundarios y contaron con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores de Gremios de la Salud, el Transporte Público y el Sindicato de Actores, entre otros. La educación superior en Chile es una de las más caras del mundo desde la dictadura pinochetista. El 30 de junio, unas 400.000 personas marcharon por casi todas las ciudades en la mayor manifestación desde el retorno a la democracia en marzo de 1990.
Contrariando la principal demanda estudiantil, Piñera propuso legalizar el lucro en la educación superior y descartó estatizar las escuelas municipalizadas. No mencionó la posibilidad de hacer cambios constitucionales ni la solicitud de gratuidad en la educación. Pero los estudiantes van más allá. Quieren cambiar la Constitución de 1980, promulgada en plena dictadura tras la realización de un referéndum que no contó con ninguna garantía de transparencia. Esta Carta Magna, en su artículo 19, consagra la libertad de enseñanza, entendida como la facultad de lucrar con la educación como uno de los aspectos más relevantes. Hasta el momento, ni la Concertación, que ocupó la presidencia por 20 años, ni ahora la administración Piñera, mostraron voluntad de modificar ese precepto refractario e injusto. Al mismo tiempo que las protestas se vuelven transversales y los movilizados unifican y potencian sus reclamos, la popularidad del presidente Piñera se desploma. Según una encuesta de la Universidad Federico Santa María, el 81% de los chilenos simpatiza con las demandas estudiantiles. Y el Centro de Estudios para la Realidad Contemporánea, CERC, dio a conocer otro sondeo, según el cual la adhesión a Piñera bajó otro 12% en relación con diciembre pasado y se ubica en un 35%. Una caída estrepitosa si se considera que en octubre pasado, cuando rescataron a los 33 trabajadores de la mina San José, su popularidad trepó al 70%. Luego de una visita de Estado a México, Piñera ensayó una disculpa al afirmar que gobernar un país no es fácil. La confesión saltó al conocimiento público junto con las últimas cifras sobre la pobreza que publicó la Fundación Sol, dedicada al estudio de la situación laboral. Según ese centro de estudios, en Chile, el 5% más rico de la población gana 830 veces más que el 5% más pobre. Las movilizaciones contra la aprobación ambiental de 5 centrales hidroeléctricas en la Patagonia dispararon este año 2011, plagado de protestas. Sin embargo, el gobierno redujo la exigencia a termoeléctricas y estableció la nueva norma que les permite mayor contaminación al subir los límites de emisión de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Y la condena de 4 mapuches a 25 años de cárcel, acusados de delitos terroristas, han vuelto a tensar las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado, tras una huelga de hambre que puso en jaque a ministros y jueces. A pesar de las movilizaciones, las iniciativas que favorecen al sector privado se afirman. Según datos oficiales, la inversión extranjera pasó de 30.000 millones de dólares en 2010 a más de 80.000 millones para este año. En simultáneo con la protesta social, los medios internacionales viraron de los elogios a las críticas hacia la administración del exitoso exempresario Sebastián Piñera. Quedó atrás el aire de epopeya del rescate minero. Ahora Chile es noticia por la resistencia de vastos sectores de su población y políticas similares a las que indignan en otras partes del mundo y empujan a los ciudadanos a tomar las calles. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, Telma, en el informe, y son las imágenes de violencia. Y digo esto porque ya que tenemos invitado a Oscar Steinberg, le vamos a poder preguntar a él también, ¿cómo los medios de comunicación cubren un determinado evento? Gran parte de las imágenes, y esto se lo podemos comentar también a los que nos están mirando, gran parte de las imágenes que nosotros recibimos, por supuesto, provienen o de la televisión chilena o de cadenas internacionales que cubren los eventos que están pasando en Chile. La inmensa mayoría de los medios de comunicación en Chile, esto es básicamente la televisión chilena, hizo mucho hincapié en las pocas imágenes de violencia que hubo durante las protestas, pero que da la impresión de que hubo mucho más violencia de la que realmente hubo. Entonces mostraban encapuchados, mostraban los tanques hidrantes, por ejemplo, lanzando agua en contra de los manifestantes, pero por lo general no mostraban, por ejemplo, no digo que nunca lo mostraran, pero por lo general no mostraban cómo los jóvenes estaban vestidos, simulando ser carabineros, pero con un uniforme de cartón, justamente para burlarse. Toda la creatividad en las manifestaciones. Exactamente, toda la creatividad de las manifestaciones, de los estudiantes, de los jóvenes en las calles, no digo que fue totalmente ignorado, pero el hincapié estuvo puesto en el tema de la violencia. Por eso vemos tanta violencia y además hay un elemento que se junta con lo político. Claro. El gobierno
trata de criminalizar ahora la protesta. Justamente el alcalde de Santiago planteaba el viernes que a raíz de que la manifestación no había partido del punto convenido, había que responsabilizar a los organizadores de la protesta por los daños causados. Esto es cambiar el eje de debate. En vez de debatir el tema de la educación, debatir el tema de la violencia, los daños, los destrozos. Es que es el avance que ha sucedido estos últimos tiempos, porque hay que acordarse que ahora a los estudiantes se sumaron los profesores, se sumaron los padres, ahora se sumaron los trabajadores, se sumó la gente común, el ciudadano común en las últimas manifestaciones. Entonces, yo creo que el avance de este pedido, de este reclamo legítimo por parte de los estudiantes, está haciendo mella en el gobierno y está tomando distintas estrategias. Como, bueno, la primera fue declarar vacaciones de invierno anticipadas durante un mes, una manera de desmovilizar a los estudiantes. Después hicieron un discurso del presidente de la Nación lanzando el GANE, el Gran Acuerdo Nacional de Educación. Mayor presupuesto. Con algunas cosas de presupuesto, 4.000 millones de pesos, además algunas baja de tasas en los créditos. Lo que pasa es que los estudiantes lo que no quieren es endeudarse más, no quieren que le bajen las tasas de los créditos, lo que no quieren es tener créditos, quieren una educación gratuita, ¿no? Y ahora me parece esta tercera estrategia es la de, como vos decís, criminalizar la protesta, que bueno, es una estrategia, por otro lado, muy conocida, ¿no? La que los medios muestran solamente la parte violenta o la de un grupo de violentos y esconden todo lo demás. Sí, interesante esto que decías respecto de la cuestión de la educación y la televisión, la educación pública, como en muchas de las redes sociales que han hecho un gran trabajo comunicacional también, los chilenos resaltaban cómo la educación era pública en otros países, la comparaban, incluso hicieron un video muy creativo en varios idiomas, incluso en chino, creo que también en japonés, hablando sobre la educación pública. Realmente han mostrado una creatividad en la protesta que me parece algo digno de detallar, más allá del contenido profundo, porque acá hay un profundo cuestionamiento de la Constitución de 1980, de la época de Pinochet, está claro que estaba más allá de la educación. Ese es el punto, me parece, ¿no? Exactamente. Porque fíjate que incluso se está hablando de un cambio de gabinete. Es decir, está en la situación de crisis que ha desatado esta situación de los estudiantes, que se supone que esta semana que viene puede haber cambios de gabinete, y uno de los que puede cambiar es el ministro de Educación, Joaquín Lavín, que como ya hemos dicho en otros programas, es el ministro de Educación es el dueño de una universidad privada que se llama Universidad para el Desarrollo. Y uno de los algo totalmente incompatible. Y, bueno, fue en algún momento candidato a presidente también. Pero digo, incompatible en cuanto a ser ministro de Educación y tener una universidad privada, ¿no? Que por supuesto el gobierno no se cuestiona. Hablábamos de la creatividad. Vamos a ver uno de los videos que estuvieron circulando por las redes sociales en Chile que tenía que ver con la música apoyando la protesta de los estudiantes. Vamos por la unificación del movimiento estudiantil, capucha hardcore, anda, escúpela a la vinta, mal medio de un mitin, y aquí la lucha va hasta el fin. Encapuchados los estudiantes y las tías del jardín, todo a mí, salvados, los partidos vaciados, los cabros tan claritos no serán instrumentalizados, por eso pao, culiados del Estado, las bases van gritando y los dirigentes van callados. La hermosura de una toma asoma lo que el capital ignora, las masas viven y juntas colaboran, si somos miles ahora, pa' que chucha dialogar, no hay diálogo válido contra la historia. Somos los obreros y arquitectos del porvenir, tendremos arduo trabajo, pero hay que proseguir, déjala ir a fluir, lo que importa es que resista, en ese proceso hay que hacerse protagonista, el combate ahora es de la clase social broda, no hay otra, somos la nuestra y la explotadora. El problema es transversal, no transa, se transforma en una wea trascendental, cuando con autonomía se organiza, así como el movimiento se politiza, los derechos son más que educación de calidad, esto demanda un ataque directo al sistema capital. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora. Este es uno de los múltiples ejemplos de la creatividad. Ayer mostramos en el noticiero también un suicidio masivo que hicieron en una peatonal respecto de la educación. Y yo estaba mirando también la memoria del 2010 de Codelco respecto de los excedentes y el tema del cobre. Es interesante que en el 2006, cuando fue la crisis y la protesta de los pingüinos, también planteaban que los excedentes del cobre
fueran para la sí. educación, y ahí se decía, no, hay que armar un fondo anticíclico, y estaba la concertación. Claro, en lugar de para los militares, para la educación. Bueno, ese es el otro gran tema, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa que quería agregar con respecto a esta crisis de gabinete que comentaba antes, es que en realidad también se trata de una crisis entre los gobiernos, entre los partidos aliados, ¿no? Por un lado, el partido de la Unión Democrática Independiente, que es el ministro de Educación, y por otro lado, Renovación Nacional, que es el presidente Piñera, ¿no?